Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad que tengo una profunda satisfacción de que hoy esté en el programa nuestro cuasi columnista, mi querido amigo el doctor Daniel Montamac, doctor en Derecho, en Ciencias Económicas, donde veo algo escrito o en El Cronista, o en La Nación, o en Clarín, o en los diarios. Ayer en la presentación de estos días, mejor dicho, en el CARI, de un libro del doctor Ricardo López Murphy, un artículo del doctor Montamac. Cómo me encanta, me apasiona que un hombre de su jerarquía moral e intelectual trabaje tanto en beneficio del país. Así que te agradezco mucho, querido Daniel. Gracias por invitarme. Al contrario, vos sabés que vos sos el poco parte ya de este programa, en estos 11 años. Y tenemos un tema nuevo de estos días. Se presentó al Congreso el presupuesto nacional. Sí. Presupuesto nacional que me parece que es un dibujo. Y lo que yo querría plantear es que Dios quiera que la... Bueno, ahora lo vamos hablando y vemos. Te pido primero cómo ves el tema, de las cifras que conoces. Usted ha sido legislador por mucho tiempo, senador, diputado. ¿Se acuerda cómo se le llamaba al presupuesto, no? Ley de leyes. Ley de leyes. Ley de leyes. Y acá tengo algo del 94, fíjate. Es decir, doctor, 20 páginas. un país que se miente a sí mismo en la ley de leyes, ¿qué quedará para las resoluciones y aquellos otros ordenamientos proyecto de declaración secundarios? Se miente en la ley de leyes. ¿Por qué se miente? Usted tiene una tabla acá que resume los principales indicadores presupuestarios. En 1 billón de pesos. Dice, dólar oficial para el año que viene, 9.45. El paralelo ya lo tienen casi en 15. Sí. Inflación, 14.9%. 40. Estamos con una inflación del 40%. Vamos al 40. Resultado del comercio exterior, 9.200 millones de dólares saldo favorable. Este año va a ser menos que eso. Y el año que viene, con el problema del precio de la soja y de otras cuestiones asociadas al tema cambiario, a lo mejor estamos en una balanza comercial ligeramente superavitaria. Nada que ver con estos 9.200 millones de dólares. Pero sigamos, déficit 1% del PBI, cuando este año va a ser cerca del 4-5% del PBI. Es decir, y el gasto público está ahí por las nubes. ¿Para quién son históricamente? Estos números? El déficit sale, la diferencia entre los recursos que se calculan en 1 billón, ya 1.298 millones de pesos. Sí, un millón de pesos. Y gastos, 1.347 millones de pesos. Son datos que están desmentidos por la realidad. Entonces, cuando un país en su ley de leyes hace un relato, todo el resto de la realidad termina siendo un relato. Es decir, no tenemos presupuesto en la Argentina. Y cuando un país no tiene presupuesto, se maneja como los ciegos. Claro. No tiene perspectiva, orientación de cuál va a ser el gasto real, cuáles van a ser los recursos que van a financiar ese gasto, cuál va a ser el déficit, cómo se va a financiar ese déficit, y por lo tanto no sabe el nivel de inflación, no sabe el tipo de cambio, ergo, todas incógnitas. Con todas esas incógnitas, no tenemos inversión. ¿Qué es lo que se resiente primero? La inversión y la confianza. Y el trabajo digno. Y con la inversión y la confianza, la generación de empleo. ¿Quién sufre las consecuencias de tener un relato presupuestario? La sociedad. La sociedad. Que la termina pagando con Pero más la sociedad inflación. tendría que plantear, y sobre todo la inflación que corroe el bolsillo de los menos pudientes. Y además yo digo una cosa, querido Daniel, yo pediría acá hoy, que sea humilde nuestro programa, que los legisladores, cualquiera sea el signo político que tengan, debatan, analicen, estudien el presupuesto. Pero punto por punto, con punto y por coma, yo me acuerdo
cuando dijiste que yo tuve el honor de representar mi provincia en el Senado, y bueno, a veces diputado, por donde entra el presupuesto, a veces demoraba más de la cuenta, pero nunca en menos de 4 meses, 5 meses aprobamos, nunca libro cerrado. Correcto. Porque esto ya es de irresponsabilidad de los legisladores que lo hacen. Yo creo que tenemos que adoptar una posición en la que dialoguemos, en la que debatamos, y yo creo que el Congreso es justamente el lugar para analizar en profundidad. Sí, y yo creo que hay una obligación de parte de los legisladores de la oposición, porque le van a decir mucho, bueno, esto termina cerrando con las mayorías automáticas, entonces este relato se va a aprobar. Bueno, pero por lo menos planteémosle esto a la sociedad. Claro. Discutámosle frente a la sociedad, claro, cuál es la realidad de lo que nosotros pensamos para el próximo año. Exacto. El próximo año va a haber cambio de gobierno Exacto. en la Argentina. Viene un nuevo mandato constitucional. Mira, Daniel, entonces, es muy importante lo que se debata a nivel ejercicio presupuestario para el próximo año. Y puede que salga aprobado por mayoría automática. Pero la cada uno oposición, fija la postura. Claro, tiene que fijar una posición. Aquí hay 20 páginas. Yo era opositor 94 y me opuse incluso a la reforma del 94. Correcto. Pacto de Olivos, bueno, que tuvo sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y bueno, pero en el presupuesto debatíamos con respeto, pero en profundidad, estudiando los temas. Sí, llamamos asesores, llamamos a la gente y nos sentábamos alrededor de una mesa y debatíamos. Y en esa época existían muchos otros problemas. Hemos sido críticos también de los años 90, pero... Del plan de convertibilidad. Claro, pero existía un beneficio. Se discutía sobre la base de una moneda constante. Usted podía comparar todos los años. Todos estos números engañosos, a su vez, tienen otro engaño adicional. Todo esto son valores nominales. Así es. No está planteado esto en moneda constante, porque estamos destruyendo el signo monetario. Exacto. Con toda esta inflación que tenemos y habiéndola querido ignorar durante una serie de años. Sí, sí. Entonces, la Argentina hoy está construida sobre un castillo de naipes. Y están empezando a moverse las cartitas y se va a desplomar este castillo, porque es una gran ficción todo esto que hemos armado con la inflación, con el tipo de cambio, sí, con los niveles de empleo, etcétera, etcétera. Y con la falta de actividad nuestra, es decir, o de reacción a veces de la oposición. Bueno, yo acá hay que tratar de, en este año que queda prácticamente año y pico para la elección, yo pienso que tenemos que ponernos seriamente en la tarea de que sin debate, sin previsibilidad, sin regla de juego clara, sin decirnos la verdad, sin el coraje suficiente, no a la mañana decir una cosa, a la noche otra. Yo creo que es fundamental, sí, porque de lo contrario le va a ir mal al país. Todos queremos que le vaya bien al país, cualquiera sea el signo político del gobierno que esté a cargo. Y viene un gobierno de primeras minorías, no de grandes mayorías. Con lo cual necesariamente va a tener que haber consensos. Segunda vuelta. ¿Por qué no empezamos desde ya a discutir esos mínimos Exactamente. Consensos? Hay un tema que es fundamental. Sí. Pero yo dejo que vos sigas tu análisis. Lo que después te quiero preguntar, porque ahí a lo mejor hace falta el consenso que vos decís, etcétera, la nueva ley de hidrocarburos, por ejemplo. Bueno. Pero seguí con el tema, querido. No, los mínimos perdóname consensos, la interrupción. Los mínimos consensos tienen que ser políticos, institucionales, económicos en grandes temas y también mínimos consensos en el plano social. También. Porque la Argentina está teniendo niveles de pobreza que son insostenibles, que son una agresión a la conciencia nacional. Entonces, tenemos que erradicar la pobreza. Exacto. Tenemos que establecer mínimos consensos para que la Argentina vuelva a tener moneda. Exacto. Para que la Argentina vuelva a tener moneda quiere decir que vuelva a tener estabilidad. Mínimos consensos para que la Argentina vuelva a tener políticas productivas que generen empleo. Mínimos consensos en el orden institucional. No discutamos más la democracia republicana, como lo hemos dicho.
En el tema energético tenemos que tener mínimos consensos. Usted tiene autoridad para eso porque son los que han hecho política, usted, los 8 exsecretarios de Energía, hemos trabajado es la en ese única política de Estado, política pública que se ha planteado. Ahora, doctor, yo siempre digo, si lo pudimos hacer nosotros, que no éramos amigos, De distintos partidos políticos. Sí, ¿por qué no se puede hacer en los otros órdenes? Porque yo hablo con muchos amigos y me dicen, bueno, pero en energía fue posible, pero en educación no es posible. Pero es posible en cualquier tema. En energía fue posible, pero no es posible en tema transporte. ¿Por qué no? ¿Sabe por qué? ¿Cuál es? Clarín organizó estos días de transporte. Seminario. Estuvieron personas distintas. Sí. Yo creo que no es posible porque el individualismo prevalece por sobre la generosidad, la grandeza y el espíritu constructivo. Bueno, pero entonces no es un problema de las políticas, es un problema de los hombres. De los hombres, de los seres humanos. Bueno, de la dirigencia, en definitiva. Bueno, y este es el mensaje entonces que tenemos que transmitir. Culpas concurrentes. La Argentina del futuro no es posible si no hay mínimos consensos. Totalmente. Si no hay mínimos consensos, este barco se sigue hundiendo. Y pensando no va a salir a flote. A partir de mínimos consensos, en una generación, el país puede ser completamente distinto, tanto económica como socialmente. Es decir, no hay salida hacia el corto plazo. El gran drama de la Argentina de estas décadas es que siempre hemos estado haciendo cortoplacismo, el cortoplacismo populista. Es decir, exacto, lo que decimos con usted, siempre la próxima elección. No importa que eso comprometa el futuro definitivamente. Bueno, llegó la hora de poner un punto de inflexión a esto, y el punto de inflexión son esos mismos conceptos. Usted lo dijo, si en energía se pudo, ¿por qué no se puede en los otros órdenes? Claro. Sí, se puede. Se puede. Se puede. Decidamos no hacerlo. Tenemos que decidirnos, y aquí la clase política que quiere gerenciar el país en el próximo turno tiene que, a partir de un diagnóstico de realidad, asumir de que no va a tener mayorías legislativas y que tiene por delante la tarea de poner un punto de inflexión a la decadencia argentina. Esto no se puede hacer solito. Tenemos un acto de constricción, ¿no te parece, yo creo querido Daniel? Un acto de constricción, de decir, todos cometimos errores, tenemos culpas, son concurrentes, dejémonos de macanear, hagamos las cosas en serio. Mire, yo le cuento, en el grupo este de 8 exsecretarios, donde usted sabe, no había amigos, había gente de los distintos partidos, de distintas administraciones. Empezamos a hablar y al principio las discusiones eran serias, muy centradas en el pasado. ¿Cuándo empezó el diálogo a transformarse en consenso? Cuando nos dimos cuenta de que el diagnóstico y la realidad eran muy complicados, el paciente energético estaba muy mal y había que plantear soluciones a futuro a ese paciente. Entonces, a partir del diagnóstico y de empezar a mirar hacia el futuro, empiezan a surgir los mínimos consensos. Exacto. Y yo vuelvo a insistir, si se ha podido hacer en este sector estratégico de la economía, que es la energía, se puede hacer en los otros órdenes, se puede hacer institucionalmente. Mire, doctor, los 8 exsecretarios formulamos un documento de políticas de Estado. Claro. Y ese documento de políticas de Estado ya está firmado por vamos a decir los nombres, precandidatos a vamos a decirlo, por Sergio Massa, por Julio Cobos, por Ernesto Sanz, por Macri, Mauricio Macri, y por Hermes Wiener. Fíjese, gran espectro de candidatos aspirantes a la sucesión presidencial se han firmado este documento porque ese grupo de exsecretarios se supo poner de acuerdo en términos de consenso. Entonces esta gente que son políticos y que miran, bueno, si estos fulanos de distintas administraciones, que no siendo amigos, llegaron a acordar estos 14 puntos, y bueno, yo lo firmo. Ahora, han firmado un documento de largo plazo, han firmado un documento de políticas de Estado. No la podemos tener en educación. En educación, que es sin la cual no se puede crecer. Sociales, problema social. 10 puntos para terminar con la pobreza en la Argentina, 10 puntos para recuperar la moneda. Cosa, si no crees vos, Daniel,
insertarnos en el mundo Bueno, globalizado y competitivo. 10 Creo puntos para tiene una enorme trascendencia. para reinsertar la Argentina en las relaciones internacionales. El mundo está demandando seguridad energética y seguridad alimentaria. Argentina no solo, sino en el conjunto regional que tenemos que revalorizar, el Mercosur, todas estas cosas. Argentina con sus socios regionales puede vender al mundo seguridad en energía y seguridad en alimentos, que es lo que está demandando el sudeste asiático. Yo vengo de ahí, alimentos, seguridad alimentaria. Y Estados Unidos está demandando seguridad energética. Tenemos que establecer un nuevo sistema de inserción estratégica inteligente en el mundo. Empezando por darle trascendencia a la política exterior. Para eso hay un instituto de servicio exterior donde la gente cursa y se recibe, y no buscar a los políticos que fracasan para mandarlos de embajadores. Yo creo que esto es fundamental también. Gente que tenga capacidad. Mira lo que es Brasil con Itamaraty, por ejemplo. Correcto. Nosotros tenemos funcionarios de gran jerarquía de carrera. Sí, señor. Démosle trascendencia. Para eso el rol que tiene que cumplir cada uno. Lamentablemente hemos establecido un sistema de premios y castigos en este país que no funciona. Porque castigamos en este país a los que saben. Y hemos estado privilegiando a los que quieren improvisar. Yo siempre digo, Daniel, lo dije el martes con el doctor Barcia, presidente de la Academia Nacional de Educación, digo que los que conducen no tienen que tenerle miedo a la inteligencia, al contrario, tienen que rodearse de gente más capaz que el propio conductor en muchos casos. Bueno. Porque no podés saber todos los temas. Entonces, convocar a la gente del sector que fuera. Los mejores. Capaz, los mejores, pero no solamente intelectualmente, sino que tenga capacidad de gestión también. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces, con un programa de mínimos consensos y un equipo que traduzca estos mínimos consensos en políticas de Estado, que en la alternancia republicana respeten ciertos andamiajes básicos, bueno, la Argentina en una generación puede ser otro país. Ya tenemos un ejemplo. Siempre tenemos que volver a esos ejemplos propios, porque a veces nos gusta lo de la Moncloa o ahora lo de México, que son experiencias muy valiosas. Son valiosas. Pero nosotros tuvimos nuestra propia experiencia en el 52-53. Así es. Ahí hubo un punto de inflexión institucional y con el programa de la Constitución del 53-60, Argentina en una generación pasó a ocupar roles protagónicos en el concierto de las naciones, cuando antes no existía. Así es. Bueno, tenemos que alcanzar un nuevo punto de inflexión institucional. Como en la generación del 80. Pero por supuesto. Como decís, el piloto de Tormenta, Pellegrini, yo creo que la educación con Sarmiento. El nuevo ciclo o la nueva época. El propio presidente Perón cuando volvió y se abrazó con Malvin. Bueno. Don Arturo Frondizi, don Arturo Ilia. Y es que todos esos reencuentros hablaban de qué. De que se daban cuenta de que los argentinos tenemos más cosas que nos unen que nos separan. Que nos separan, y que la Argentina, lo que falta para terminar de amalgamar esa fuerza social en torno a un proyecto común, es justamente ese proyecto. ¿Y ese proyecto qué es? Mínimos consensos en torno a un futuro país inserto en el mundo de las relaciones internacionales del siglo XXI. ¿Y la educación, Daniel? La educación. Mire, doctor, usted sabe... Tenés 2 doctorados, fuiste medalla de oro, vos podés hablar de... Vengo de recorrer algunos países del sudeste asiático. Vietnam, Camboya, Tailandia. Lo que me impresionó, distintos regímenes, ¿no? En Tailandia ha habido un golpe militar, está el rey, una de las coronas más antiguas del mundo, más que la británica, ¿no? El rey. Una correntina de embajadores. Vietnam, país comunista, pero en proceso de apertura a los mercados. Se le habla ahí al extranjero del capitalismo rojo, le llaman ellos. ¿Y tenés China? Siguiendo el modelo chino. Camboya, una experiencia intermedia, venían de acuerdo de esa experiencia trágica con ese régimen genocida
dentro del sistema comunista, después, bueno, han logrado cierto régimen más o menos constitucional, ahora un gobierno socialista. Pero lo que me llamó la atención, al margen de la diferenciación económica de todos estos países, el valor que le dan a la educación. Porque todos repiten, en estos países donde no hay abundancia de recursos, el recurso clave, estratégico, para dar pasos hacia el futuro tiene que ser el conocimiento. Totalmente. Entonces usted ve en los propios diarios, privilegian, ¿se acuerdan los cuadros de honores que teníamos en la Argentina? Claro, bueno, eso, la competitividad, bueno, el ser mejor, el preocuparse por superarse. En los diarios de esos países, usted sabe, estos son los primeros promedios del colegio primario, claro, en la ciudad de Hue, en Vietnam. Los primeros promedios de promoviendo. Segundo, exámenes de calidad, tanto para los alumnos como para los docentes. Igualemos para arriba y no para abajo, ¿no? Doctor, nuestro Sarmiento decía que había que educar al soberano. Y Churchill, sí, en el ya siglo XX, dijo, el futuro es de las naciones más educadas. Bueno, en el sudeste asiático comprenden eso. Nosotros países que no lo terminamos de entender. Y lo que decía Sarmiento, porque también, donde se crea una escuela, desaparece una cárcel. Exacto. Porque también en educación yo veo que hay mucha declamación, sí, pero medidas concretas para aumentar, por ejemplo, el número de enseñanzas, mejorar la calidad de la enseñanza media, volver a tener sistemas de calificación, de exámenes, los 180 días de clase, ¿no? Claro, como hacen los brasileños, que tienen un día especial donde se rinde un examen que califica para el ingreso en las universidades. Sistema de becas en las universidades para que la educación universitaria llegue también a los pobres. Bueno, todas esas cosas las declamamos, pero no las hacemos. No las hacemos. Lo que creemos no nos produce rédito político, Daniel. Sí. Y un minuto le voy a dedicar a la ley de hidrocarburos. Bueno, ahí tenés el minuto que queda, te lo dejo para eso. Bueno, el gobierno está tratando de sacar con las mayorías circunstanciales un proyecto de ley de hidrocarburos que emparcha una ley vieja y no sirve para el futuro. Quiere hacerlo en un arreglo, gobierno nacional con ciertos gobiernos provinciales. Un gobierno nacional que se va con gobernadores provinciales que se va queriendo hacer una ley para los nuevos tiempos, atada a los intereses de una YPF que quiere ser cuasi monopólica y que no le conviene a los argentinos. Doctor, es un proyecto de ley que si sale por mayorías circunstanciales va a morir. Exacto. Lo que el país necesita... Es un parche, ¿no? Sí. Lo que el país necesita es una nueva ley de hidrocarburos, pero que traduzca los grandes consensos nacionales, estos mínimos acuerdos... Para el mediano y largo plazo. Que se traduzcan en el proyecto nacional. De lo contrario, esta nueva ley de hidrocarburos va a ser un capítulo más del epílogo K, que no nos ha traído desarrollo ni económico ni social. Pongámonos en la tarea de coincidir, querido Daniel, como decías vos, sí, de los consensos, no solamente en energía, sino en educación, en lo social, en todo lo que tiene que ver con un país que quiere crecer y desarrollarse. Y que tiene que establecerse como meta un punto de inflexión institucional. Bueno, fortalecer las instituciones y respetar la Constitución. Así es. Te agradezco enormemente, Daniel, y me alegro que te haya ido bien y que hayas visto otros países y volcar tu experiencia de siempre. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho
y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La verdad que es un gusto y un honor hablar con mi querido amigo Daniel Montamac. El doctor Daniel Montamac, que trabaja, como dije al comienzo, permanentemente. Y trabaja con espíritu constructivo, con grandeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar consensos, debates, análisis, audiencias públicas inclusive, para que todo el mundo pueda opinar, para que todo el mundo pueda expresarse. Como decíamos con el doctor Montamac, son más los puntos en los cuales coincidimos los argentinos que en lo que disentimos. Lo que pasa es que la falta de diálogo, la falta de análisis, de estudiar los temas, de no improvisar, sino prepararlos, hace que el individualismo prime por sobre el interés general. Yo creo que tenemos que cumplir con lo que dice nuestro preámbulo, promover el bienestar general y sobre todo el ejercicio de la libertad. Yo creo que todos hemos cometido errores. Por eso pienso que en este momento, que la situación no es fácil, si nos pusiéramos en la tarea de buscar soluciones de fondo entre todos, no mirando en los intereses personales, sino en el interés general de todos los argentinos, sería convocar a la gente más capaz, más inteligente, que tenga posibilidades de servir a los intereses de la nación. Las cosas podrían subsanarse en poco tiempo, como decía el doctor Montamac. Yo para todo esto, se me va el tiempo, digo simplemente lo siguiente: le pido a Dios que nos dé la sabiduría necesaria para acertar en nuestras decisiones. Y le pido también que nos dé a los argentinos la humildad necesaria para reconocer nuestros errores y enmendarlos todas las veces que sean necesarios en beneficio del bienestar general. Esa es nuestra obligación y ese tendría o tiene que ser nuestro compromiso. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, Dios.